programa de TV3. Pues, señoría, si digo la verdad no me acuerdo en líneas generales, pero lo que sí pude decir es que efectivamente en un principio uno de los objetivos, digamos, en el tema de la llamada Operación Cataluña, uno de los objetivos que señalaron fue este señor, el señor Rosell, ¿no? Pero luego después yo hice una serie de gestiones, verifiqué que no era cierto, y hay dos notas informativas mías, dos notas de inteligencia que, vamos, una es, le diré más o menos, una es de finales del 2012 y otra del 2014, donde hago constar que es un tema de fútbol. Incluso ya menciono algo de líos de árbitros y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a quien no le interesó seguir en esa línea. Muy buenas, señores, bienvenidos, como ya digo, a todos. Vamos a darles esta noticia. Acaban de escuchar un audio en el cual el señor José Manuel Villarejo, excomisario de policía, ha afirmado en su última declaración de la causa judicial interpuesta por Sandro Rosell, que descubrió mientras espiaba al expresidente barcelonista lo que él denomina el caso árbitros, y que transmitió su descubrimiento al gobierno de Rajoy, pero fue archivado porque el Real Madrid también estaba implicado. Según ha desvelado el portal Crónica Libre, la citada información adjunta el vídeo de la declaración del excomisario. Villarejo afirma que en el 2012 y en el 2014 descubrió el caso árbitros, que informó de todo ello al gobierno de Rajoy, pero que el caso fue archivado porque no interesaba que se implicase al Real Madrid. La primera querella en la Operación Cataluña no deja de poner de manifiesto datos sorprendentes sobre la gestión del gobierno de Rajoy. Villarejo afirma que reflejó el caso de los árbitros en dos notas informativas de inteligencia, fechadas para el 2012 y el 2014, y se las hizo llegar a sus superiores en la policía y en el Ministerio del Interior. En la declaración de Villarejo, que se adjunta en la información y cuyo contenido se transcribe, Villarejo responde al juez, que le pregunta por sus declaraciones en TV3, y afirma que en un principio uno de los objetivos de la llamada Operación Cataluña fue Rosell, pero afirma que después verifiqué que no era cierto y que habían dos notas informativas de este señor, en las que hago constar que es un tema de fútbol. Incluso ya menciono algo de lío de árbitros, pero yo, como previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esta línea. Esto es lo único que los diarios más importantes recogen en cuanto a la información. Vuelvo a reiterar, el caso árbitros puede estar estrechamente vinculado con el caso Negreira, del que ya parece ser que se están empezando a esclarecer algunas cosas, pero que hablaremos en la siguiente ocasión que tengamos, en el siguiente episodio del podcast de Nacho del Barça. Bienvenidos, como digo, al podcast de Nacho del Barça en Podbean y también en iVoox. ¿Qué opino yo de todo esto? ¿Por qué salen a la luz este tipo de cosas? Pues muy sencillo, porque en España hay intereses para que el Real Madrid siga siendo el más laureado, el equipo del régimen, como ya lo estamos llamando, porque ya saben ustedes que el siglo pasado, durante más de 70 años, el Real Madrid estuvo presidiendo el Comité Técnico de Árbitros, que en su momento se cambiaba de nombre periódicamente, cada vez X tiempo. Unas veces se llamaba Comité General de Árbitros, otros Comité de Arbitraje, etcétera. A lo mejor me estoy inventando los nombres, porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero en uno de los audios que recientemente subimos a la antigua plataforma de Spreaker, que ya cerramos la cuenta porque vimos que no aportaba nada, pero sí tenemos ese mismo vídeo en el canal de YouTube de Nacho del Barça. Así que si quieren ustedes, pues pueden dirigirse al canal y echarle un vistazo. Allí hablábamos claramente de todo lo que estamos hablando en referencia a lo que les acabamos de comentar hace un momento. Situaciones caóticas, situaciones en las que impera la corrupción.
Situaciones en las que verdaderamente no sabemos cómo reaccionar, porque aquí lo tenemos muy claro. El señor Villarejo está diciendo claramente que el Real Madrid está involucrado en un asunto importante relacionado con los árbitros. Y se llama el caso árbitros. En su momento nadie quiso decir nada. Se tapó. Se tapó simplemente. Y ese es el problema que hay ahora mismo. Es curioso, porque si buscamos más información, podemos encontrar más información, incluso sobre el caso Negreira, porque está vinculado un caso con el otro. Pero cuando les hablemos en otro audio, en el siguiente audio, del que ahora van a llamar el entramado Negreira, vamos a sacar a la luz y vamos a aclarar muchas cosas de las que hasta ahora no se tenían, pues como digo, valga la redundancia, muy claras. Bueno, aquí se vuelve a decir lo mismo, ¿no? El excomisario José Manuel Villarejo ha revelado que cuando espiaba a Sandro Rosell, en el marco de la Operación Cataluña, descubrió una presunta trama que involucraba al Real Madrid con los árbitros, con lo que él pasó a denominar el caso árbitros, unos hechos que trasladó al gobierno de España, que entonces estaba presidido por Mariano Rajoy. Según Villarejo, el caso fue archivado por ser del Real Madrid, el club que estaba implicado en el asunto. La declaración fue desvelada por el medio digital Crónica Libre, que también publicó la declaración como prueba irrefutable. Aquí la diferencia entre una cosa y otra es que hay pruebas de que el Real Madrid estuvo involucrado. Villarejo afirmó que los hechos sucedieron entre los años 2012 y 2014, que además afirmaba que en un principio uno de los objetivos en el tema de la llamada Operación Cataluña, uno de los objetivos, no sé qué señalaron, no entiendo por qué lo repiten dos veces, fue el señor Rosell, pero luego hice una serie de gestiones, verifiqué que no era cierto y habían dos notas informativas mías, dos notas de inteligencia que vamos a ver. Una es de más o menos de finales del 2012 y otra del 2014, donde hago constar que es un tema de fútbol. Incluso ya menciono algo de lío de árbitros y tal, pero como yo previamente había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esta línea, ha declarado el excomisario. Bueno, también estamos hablando de que hay novedades en el caso Negreira. Yo no sé si preferimos hablar de todo, porque, bueno, al parecer la presunta vinculación del Real Madrid en el dominado caso árbitros sale a la luz el mismo día que se ha producido una importante novedad en el caso Negreira. Pero prefiero hablar de esto exactamente en el próximo audio, porque así hablamos directamente de eso. En cuanto al señor José Manuel Villarejo, es un señor que ha estado imputado por problemas de corrupción. Vamos a analizar a este señor, porque una cosa no quita a la otra. Como saben, mientras no se demuestre lo contrario, tanto el Barcelona en el caso Negreira, como mal llamado caso Negreira, ahora ya se va a llamar de otra manera, como el Real Madrid en este caso árbitros, yo los voy a tachar de inocentes, a los dos, hasta que se demuestre lo contrario, porque esto es lo que se tiene derecho, a ser inocentes hasta que se demuestra que no lo son. Y hay que decirlo claro. Bien, señores, vamos a analizar a este señor y lo vamos a descifrar. Vamos a ver qué clase de persona es este señor. Un señor que, yo he estado buscando aquí en la hemeroteca, en el diario El Mundo, en la página web de este diario. A mí no es que sea el santo de mi devoción este diario, pero pues bueno, cuando se trata de implicarse en buscar e informar e investigar noticias y contrastarlas, pues muchas veces lo hacen, ¿no? Porque para eso están, ¿no? Pues vamos a leerles un caso para que empiecen a conocer a este señor. Ojo, no lo voy a desenmascarar, pues ya lo conocen, que es el caso Villarejo. Atención, dice, es un código rojo. El comisario acusado se defiende a sí mismo al final del juicio. La primera vista oral por el caso Tandem concluye con la intervención del comisario jubilado denunciando un montaje del CNI. Bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, es lo que diríamos todos, ¿no? La causa Villarejo es un código rojo, sí,
Sí, es un código rojo. Recuerden esta famosa película, Algunos hombres buenos, donde un militar ordena eliminar a alguno de sus hombres por considerar que ponía en peligro al resto. Pero como era ilegal aplicar el código rojo, todos lo negaron hasta que gracias a un juicio se descubrió que un alto mando lo ordenó. Así ha arrancado este martes el comisario jubilado y principal acusado en el caso Tándem, José Manuel Villarejo, su intervención en la fase final del juicio de la Audiencia Nacional, al ser él mismo abogado colegiado, además de sentarse en el estrado y no en el banquillo, ha tenido la oportunidad de dirigirse al tribunal sin esperar al limitado turno de última palabra. Lo hizo en el penúltimo día de un macrojuicio que comenzó en octubre del año pasado. Bueno, el año pasado aquí data del 27 de septiembre del 2022, con lo cual el mes de octubre del año anterior sería octubre del 2021. Esto es una noticia que data de septiembre del año pasado, 2022. Por eso no es tan lejano, es bastante reciente y ya más o menos empezamos a conocer que este señor no es trigo limpio. Pero luego daremos mi opinión. Dice, formalmente no ha quedado este martes visto para sentencia porque aún está pendiente el turno de la última palabra de un acusado que no había podido asistir. No puede haber más coincidencias con esta causa, ha continuado Villarejo en referencia a la película donde otro militar, Félix Sanz Roldán, exdirector de CNI y del supuesto rol de Jack Nicholson en la película, decidió eliminar a un peligro para que él, atribuyéndose el conocimiento de que así salvaría al Estado, aplicó el código rojo. Al igual que en la película, de no haber sido por este juicio, no se habrían delatado. La explicación de Villarejo de por qué se le acusa siempre ha apuntado a Sanz Roldán. Es que hay que pronunciar debidamente las cosas, los nombres. Se ha visto que siguiendo órdenes del jefe del CNI aplicaron el código rojo, uno de los suyos, porque creían que con su conducta ponía en peligro los pactos y componendas con que se mantenía el equilibrio de las instituciones. Así de claro, señoría, dijo. Villarejo explicó que lo que buscaba Sanz Roldán en la operación contra él era hacerse con los cientos de audios que había almacenado el comisario a lo largo de los años y que al conocerse han salpicado empresas del IBEX 35, a partidos políticos y al rey emérito. Tras el exresponsable del CNI, la principal crítica de Villarejo se ha dirigido a los fiscales de la anticorrupción, a los que acusa de plegarse los deseos de los servicios secretos y de actuar por deseo de venganza al haber denunciado el comisario jubilado a otros fiscales. La defensa, bueno, es un poco largo, pero bueno, seguimos. Las palabras de Villarejo llegaron tras 2 jornadas en las que su abogado, Antonio José García Cabrera, expuso un informe final que pedía la absolución del expolicía. La Fiscalía rebajó la petición inicial de más de 100 años de condena para Villarejo una vez terminada la fase de prueba, pero aún así sigue reclamando 83 años de prisión. El último de los elementos, el caso Tándem, que ha cuestionado la defensa ante el tribunal, ha sido su propio origen. Sostiene que fue una operación del CNI que engañó a un abogado vinculado a una operación policial legal de Villarejo en Guinea y que tenía encima un grave problema de blanqueo. Aparentando echarle una mano, obtuvo de él documentos que luego un exagente del centro, sin el consentimiento del abogado, presentó en la fiscalía. Hay un aroma profundo de ilegalidad, dijo el abogado. Otra clave es la legalidad de las actividades comerciales de Villarejo, en principio incompatibles para un funcionario. Resaltó que la cúpula policial sabía que estaba haciendo negocios con la empresa, me estoy equivocando todo el rato, con la empresa Zenit, que le servían de tapadera mientras seguía actuando como policía. El letrado ha añadido que el único informe oficial que consta en la causa afirma que no necesitaba pedir la compatibilidad para sus negocios. Es un documento muy cuestionado, reconoce el letrado, pero es el único que hay y es al que hay que atenerse porque no es el juicio el lugar para impugnarlo. En fin, una de tantas cosas. Podría continuar porque tampoco es que falte mucho, pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el señor Villarejo no es trigo limpio, no es una persona que se pueda considerar una persona legal, honrada, honesta. Estuvo en un juicio el año pasado y bueno, pues él hacía de abogado defensor de su causa, porque es abogado. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Pues quiero llegar a que muchas veces los delincuentes
tratan de delatar a otros delincuentes. Y en este caso el Real Madrid está involucrado en el caso árbitros. Yo directamente voy a decir una cosa al señor Florentino Pérez, porque hay que decirlo. De la misma manera que en las redes sociales, cuando salió a la luz el caso Negreira, se exigía al señor Laporta que diera las explicaciones oportunas para aclarar todo lo que concerniese a ese caso, yo desde aquí, desde Knack Channel Barça, desde el podcast de Knack Channel Barça, voy a pedir lo mismo a Florentino Pérez. Pero es más, le voy a pedir a Javier Tebas, que también hizo lo que hizo, presionar una y otra vez mediante los medios de comunicación, poniendo a todo el mundo en contra del Barça y en contra de Laporta, como digo, presionar al presidente del Barça para que hablara, para que diera explicaciones, porque era un escándalo mayúsculo, decía, porque esto no se podría tolerar, porque esto era una imagen muy dañina para el fútbol español, etcétera, etcétera. ¿Y esto no lo es, señor Tebas? ¿Esto no lo es? ¿El caso árbitros? ¿Tampoco es lo que pasaba en la época de José Plaza en los años 80? ¿Tampoco es lo que pasó con otros tantos casos en los años 2000 en los que estaban involucrados los señores del gobierno de José María Aznar? ¿O este caso, el caso árbitros, en el que el señor Mariano Rajoy sabía de que el Real Madrid estaba involucrado y no hicieron nada? No hicieron nada porque no hay que tocar al Real Madrid. ¿Dónde está la explicación del Real Madrid para desmarcarse de este caso? Para demostrar que no se compraron árbitros. Porque por ahí van los tiros, señores. El señor Villarejo está dando a entender que el Real Madrid compró árbitros, sobornó árbitros para su beneficio. Y me cuadra bastante. Porque en los años Negreira, supuestamente, desde el 2001 hasta el 2018, el Barça, que por cierto ha dominado el fútbol español en esos años, también fue robado miserablemente, sobre todo en Europa y también en España. Fue robado miserablemente. En la temporada 2011-2012, el Barça fue robado hasta en 15 ocasiones en los cuales no se le pitó un penaltis que eran penaltis. Nos robaron 15 penaltis en una sola temporada. Esta información la tiene el señor Mr. Seitan en una de sus obras maestras, en alguno de sus vídeos que tiene ahí. Solo tienen que poner en la página web de Google Mr. Seitan los 15 penaltis robados al Barça, algo así, y verán cómo sale. El vídeo sale, ahí lo explica. Yo solamente levanto la voz y hago eco de lo que Mr. Seitan, entre otros, como Víctor Palacios, que también alza mucho la voz defendiendo al Barça, entre otros. No pongo a Mancuer, porque Mancuer a mí me ha decepcionado bastante. Como está casado con una seguidora del Real Madrid, que además es abogada, pues él mejor se prefiere callar la boca o ser más comedido. No sé si se confunde la comodidad o la comodidad, el ser comedido, el ser prudente, con la mejor me callo. Mejor, ¿no? El decir esto, no es la forma. Mejor me callo, pues no sea que mi esposa se cabree y, como sabe de leyes, pues me intente perjudicar de alguna manera. Mi propia esposa. No me conviene estar en contra de mi esposa. Bueno, por ahí no van los tiros. Porque hay muchos youtubers que defienden al Barça y que han defendido siempre al Barça, que están en contra de las difamaciones que por, sobre todo, Twitter se han divulgado una y otra vez desde el mes de marzo. Ahora tenemos este caso, en el que un señor, que sí, que no es trigo limpio, pero ha dicho en unas declaraciones delante de un juez, o de lo que sea, en una especie de evento, ¿vale?, de este tipo, sí, delante de un juez, ha dicho que el Real Madrid estaba involucrado en un caso muy turbio como es el caso árbitros, que él calificó como caso árbitros. Y eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que tenemos que ver, llegar hasta el final. Eso es lo que no entenderé nunca. ¿Por qué se tienen que callar cuando se trata del Real Madrid? ¿Por qué? Yo solo pregunto, ¿por qué contra el Barça sí y contra el Madrid mejor nos callamos porque es el equipo del régimen? Y es el equipo
que estuvo dominando desde principios del siglo pasado en el fútbol español de manera política y de manera institucional a nivel deportivo. Las influencias de los de arriba movían los hilos y perjudicaban siempre a los enemigos que ellos consideraban que eran los señores del Fútbol Club Barcelona. Y así son las cosas, señores. Vamos a ver si con el tiempo más adelante logramos más información sobre este tema. Este tema no puede quedar impune. Este tema no puede quedar limpio. Bueno, limpio. Ya me entienden. No puede quedar ahí archivado y ya está. No ha pasado nada. Ah, claro. Como el señor Chulicius, ¿no? Le pega un puñetazo o una agresión a un contrario, le muestran tarjeta amarilla, lo expulsan y le quitan la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, a los 24 horas, 48 horas como mucho. Así es como actúa la justicia con el Real Madrid. ¿Hay algún sonido de cuidado? Sonido de estos de mejor vamos a dejarlo. El Real Madrid no se le toca. No puede ser, señores. Vamos a ver qué pasa. No vamos a dejar de decir las cosas tal y como son en Naxa del Barça. Os dejo. Vamos a acabar de grabar este audio. Esperemos que llegue a todas partes. Y hablamos ahora sí del entramado Negreira en el próximo audio. Muchas gracias y hasta pronto. Forza Barça.